Gracias por seguir acompañándonos a esta hora. Continuamos con otras noticias en esta emisión de CB24. Bueno, el tema de la frontera entre Colombia y Venezuela, la coyuntura política que se cierne sobre Bogotá y Caracas y que ha, concluido en una serie de cierres de pasos fronterizos por parte del gobierno venezolano, no solo en el estado Táchira, sino ahora en Zulia e inclusive en el estado Apure, ha llevado a una cierta situación bastante compleja, sobre todo para quienes necesitan atravesar esa frontera vía terrestre. Y muestra de ello es con quien vamos a conversar a continuación, que es la señora Yesenia Pulgar. Ella es venezolana y es educadora y, bueno, acaba de pasar precisamente por esa zona fronteriza entre la ciudad colombiana de Cúcuta, en el norte de Santander, y la más cercana, San Antonio del Táchira, por ejemplo, en el estado Táchira, en Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Es un placer recibirla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado. Muchas gracias por aceptar compartir con nosotros su experiencia. Cuéntenos un poco cómo es el proceso de cruzar esa frontera para quienes no están al tanto, para quienes no estamos al tanto. ¿Cómo es, cuál es el trámite? ¿Siempre ha sido así? ¿Es más engorroso que antes? Cuéntenos un poco su experiencia, por favor. Pues la verdad sí es bastante engorroso. La segunda vez que tengo la oportunidad de salir de mi país a través de Cúcuta. Esta vez fue un poquito traumático. En primer lugar tienes que llegar al sitio donde tienes que sellar tu pasaporte del lado colombiano y posteriormente dirigirte caminando ya a lo que es el puente, donde tienes que hacer una larga cola y literalmente pelearse con muchas personas para poder pasar cuando ellos dan la apertura según el mandato que dan de parte de los guardias nacionales a través de acá de Venezuela. Entendemos. Ahora bien, usted es venezolana. ¿En qué parte de Venezuela reside, por favor? Yo resido en la península de Paraguaná. Bien, Estado en el estado Falcón, perfecto. Entonces, usted se encontraba del otro lado de la frontera, en Cúcuta. ¿Pudo hacer el trámite? ¿Cuánto tiempo le duró hacer eso? ¿Qué dice, por ejemplo, la Guardia Nacional Bolivariana, que es el componente castrense de Venezuela que está acantonado en el Puente Internacional Simón Bolívar? La verdad, por parte de Colombia, el procedimiento de sellado del pasaporte es lo más sencillo que puede pasar, ¿no? Lo engorroso es que tenemos que hacer la cola de la parte de Colombia, pero una vez que los guardias nacionales de Venezuela le manden la orden o la indicación a los guardias que están custodiando la frontera colombiana a que vayamos pasando según la modalidad. En este caso, mi modalidad era como turista, tenía que presentar mi pasaporte sellado del día donde estaba ese día, que fue el día 14 de septiembre, junto con mi cédula. Todos estos datos tenían que coincidir para que pudieran darme apertura para pasar a mi país. Claro, usted tiene una ventaja que es venezolana y evidentemente le dan mayor permeabilidad para poder pasar desde Cúcuta hacia el otro lado del río Táchira. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los colombianos? Entiendo que en esa fila que usted hizo, o en esa cola, como se le llama en Venezuela, habían algunos colombianos que querían pasar al otro lado porque tienen familia, negocios o porque viven, digamos, del constante intercambio entre Colombia y Venezuela. ¿Cuál es la situación con los colombianos? Para ellos, según su modalidad, si ellos tienen algún trámite, digamos, judicial o de carácter médico, tienen que presentar todas las constancias pertinentes para que los puedan dejar pasar. Pero todo esto cabe destacar que a través de la larga cola, pero una vez que nos dan apertura, todos se abalanzan porque queremos pasar al mismo tiempo y es la parte traumática porque, bueno, entre empujones, traer el equipaje, la maleta. De hecho, mi experiencia era que yo venía desde Perú después de haber pasado un mes de vacaciones y tuve que dejar parte de mi equipaje porque veía las noticias a diario y se notaba lo traumático que iba a ser y efectivamente fue de esa manera, ¿no? Tener que recibir empujones, quizás gritos de unas personas que querían pasar primero que yo y en fin, o sea, aquí venezolanos, colombianos, inclusive personas de otros países que por mala suerte de ellos o buena suerte quizás, estaban atravesando la misma situación que yo. Ahora, usted nos comentó al principio, señora Pulgar, que es la segunda vez que vive esa experiencia. La primera fue igual, digamos, de traumática, como usted misma la describe. En aquel momento no habían los conflictos, digamos, que existen en este momento, los roces coyunturalmente políticos entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo fue la primera experiencia comparándola con esta? No, de manera, o sea, óptima, excelente, o sea, paso mi control a nivel de Venezuela, donde también tengo que hacer mi sellado, ingreso a territorio colombiano, también hago mi sellado para posteriormente salir del aeropuerto de Cúcuta. Y lo mismo cuando ya quiero ingresar a Venezuela, hago mi sellado de pasaporte, tanto en Colombia para salir y en Venezuela para entrar, y fue de una manera muy normal. Esta vez, bueno, debido al cierre, es que teníamos que, de manera literal, le repito, o sea, entre empujones, el sol, porque estuve en una cola, perdón,
cerca de 4 horas para poder pasar, pero sé que hubo personas que estuvieron allí toda la noche, inclusive hasta más de 24 horas, esperando para que se hiciera la apertura, ¿no?, del pase de ese día. Ahora, lo que podemos notar de lo que usted nos comenta, evidentemente es una situación anormal con respecto a la primera comparación que usted hacía. Sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana del lado venezolano no impide el acceso al país, sino que los controles son más rigurosos, ¿correcto? Sí, dependiendo de los ciertos casos, por ejemplo, delante de mí iban unas personas que pude visualizar que llevaban sus pasaportes venezolanos y se los presentaron a ellos, le dijeron que tenían que dirigirse al consulado de Colombia. La verdad no puedo precisar cuál era la situación de ellos, pero sé que presentaban pasaportes venezolanos, perdón, y de igual manera no los dejaron pasar, porque nos chequean los guardias de Colombia, pero también los guardias de Venezuela. Claro. Y ellos verifican que tu pasaporte coincide con la cédula y si no coincide, obviamente no te dejan entrar. Claro, pero es una irregularidad puntual, digamos, de esas personas que los números no coinciden. Ahora bien, ¿cuál es el escenario en Cúcuta, profesora Pulgar? Le pregunto esto porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, además es una realidad latente de quienes han ido a la frontera, denunciaba que, bueno, la extracción de productos, sobre todo de gasolina, que es muy barata en Venezuela y muy costosa en Colombia, hacía una renta para quienes se dedicaban al contrabando de combustible. Y luego del cierre de esta frontera en Cúcuta, es decir, en Colombia, habían filas en las estaciones de servicio, los productos de Venezuela que son más baratos en un lado ya no se conseguían en ese país o por lo menos cambiaron los precios. ¿Cuál es el panorama en Cúcuta? ¿Realmente hay filas, por ejemplo, para abastecerse de gasolina porque no llega de Venezuela? Pues lo poco que pude observar, porque estuve poco tiempo, digamos, cuando llegué al aeropuerto de Cúcuta, debido a la premura que tenía de, perdón, de no saber si iba a poder pasar ese día, lo primero fue tomar un taxi. El taxi tomó una vía donde si pasé 1 o 2 estaciones de servicio, creo que fueron muchas, y lo vi de manera normal en Cúcuta. Ya en Venezuela al contrario, o sea, donde están, se supone que en Venezuela cuidando el combustible, y yo por hecho puntual había dejado mi carro del lado venezolano. Una vez que lo tomé para dirigirme a mi ciudad, sí sufrí bastante para poder suministrarme combustible al carro, o sea, pasar 1, 2, 3 y hasta 5 estaciones de servicio, y estaban los guardias y tener que rogarle que por favor por lo menos 10 litros de gasolina, porque no podía llegar a un destino más cercano donde pudieran suministrarme de manera más normal. O sea, pero en Cúcuta lo vi muy normal, muy tranquilo, excepto ya cuando es la parte donde, digamos, se encuentra la cola, que ya es un punto más, digamos, más puntual, ¿no?, que ya es prácticamente la línea, ¿no?, para ya pasar a Venezuela. De resto, la ciudad como tal, muy tranquila, muy ordenada como siempre, y la parte venezolana, o sea, en San Antonio, muy desolado, todos los negocios cerrados. Digamos que están haciendo su diciembre solo los taxistas, porque llegamos a pie y tienen que movilizarnos a donde nosotros necesitemos hacerlo, pues. Así es, mientras usted conversa con nosotros, señora Pulgar, estamos viendo algunas imágenes, algunos videos que usted gentilmente nos hizo llegar previamente y que usted pudo grabar de, por ejemplo, transporte público, entendemos en Colombia, del procedimiento para poder llegar hasta la frontera natural del río Táchira y poder cruzar hacia el estado que lleva ese nombre en Venezuela. Y bueno, es importante conocer también esta experiencia. Le quería preguntar por el tema de los niños. ¿Qué está pasando con los niños? Porque, por ejemplo, hay niños colombianos que ven clases en Venezuela y según lo que veíamos en las redes sociales, por ejemplo, o algunas informaciones que daban cuenta reciente, se estaba dejando pasar a los niños sin ningún tipo de inconveniente. Anteriormente había una cierta restricción. Ciertamente sí, ellos tienen que pasar a las 6 de la mañana en punto. Día a día tienen que demostrar que están estudiando, o sea, presentando su constancia de estudios o su carnet que así lo acredite, tanto de ida como de vuelta. De manera contraria no los dejan pasar, pero o sea, tienen que pasar obviamente caminando y con algún representante. Bueno, profesora Pulgar, muchísimas gracias por su tiempo a esta hora. Ha sido un placer conocer su perspectiva y le deseamos que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Despedimos vía Skype desde Venezuela a Yesenia Pulgar. Ella es de ese país y además es educadora. Y bueno, estuvo de vacaciones por Sudamérica y al momento de querer pasar de manera terrestre la frontera entre Venezuela y Colombia, tuvo una experiencia que quiso compartir con nosotros y se la agradecemos enormemente. Cerramos con ella este segmento del noticiero, hacemos una pausa y ya venimos con más.